Welcome to, welcome to, welcome to- Bienvenido a una lección sobre el método de apartamento Huntington Hill. En 1920 no se hizo ningún apartamento nuevo porque el Congreso no podría aceptar un método que se utilizara. Nombraron un comité de matemáticos para investigar un método de aportación. Recomendaron el método Huntington Hill. Sin embargo, continuaron usando el método de Webster en 1931. Después de un segundo informe recomendando Huntington Hill fue adoptado en 1941, y es el método actual de apartamento utilizado en el Congreso. El método Huntington Hill es similar al método de Webster, pero intenta minimizar las diferencias por ciento de cuántas personas cada representante representarán. Para aplicar el método Huntington Hill, paso 1, determinamos cuántas personas cada representante debe representar. Hacemos esto dividiendo la población total de todos los estados por el número total de representantes. Esta respuesta se llama el dispositivo estándar, o solo el dispositivo. Paso 2. Dividimos la población de cada estado por el dispositivo para determinar cuántos representantes deben tener. Grabamos esta respuesta en varios lugares decimales. Esta respuesta se llama la cuota. Paso 3. Cortamos la parte decimal de la cuota para obtener lo que se llama la cuota inferior, y llamamos este n. A continuación computamos la raíz cuadrada de nx, la cantidad n más 1, que es el medio geométrico de la cuota inferior y un valor mayor. Paso 4. Si la cuota es más grande que el medio geométrico, redondeamos la cuota. Si la cuota es más pequeña que la media geométrica, redondeamos la cuota. Entonces agregamos todos los números resultantes para obtener la asignación inicial. Paso 5. Si el total del paso 4 es menos que el número total de representantes, reducemos el dispositivo y recalculamos la cuota y la asignación. Si el total del paso 4 es más grande que el número total de representantes, entonces aumentamos el dispositivo y recalcular la cuota y la asignación. Continuamos haciendo esto hasta que el total del paso 4 es igual al número total de representantes. El dispositivo con el que terminamos se llama el dispositivo modificado, o dispositivo ajustado. Echemos un vistazo a un ejemplo. Un colegio ofrece tutoría en matemáticas, inglés, química y biología. El número de estudiantes inscritos en cada sujeto se incluye a continuación. El colegio solo puede contratar a 22 tutores. Utilizando el método de Huntington Hill determinan el apartamento de los tutores. Así que para el primer paso queremos encontrar el dispositivo estándar para encontrar la suma de toda la inscripción, que es de 780, y dividir por el número de tutores, que es de 22. Así que el dispositivo estándar es aproximadamente 35.4545. Y ahora para encontrar la cuota de cada disciplina tomamos cada inscripción y divide por el dispositivo estándar. Aviso cómo se hace ya, pero vamos adelante y compruebe al menos uno de ellos. Para matemáticas tomaremos 380 y dividir por 35.4545. Que nos da la cuota de aproximadamente 10.718. Hacemos lo mismo para inglés, química y biología para obtener las cuotas restantes. Y ahora para encontrar la cuota inferior, quitamos la parte decimal de la cuota. Tenemos 10, 6, 2 y 1. Desde aquí encontraremos el medio geométrico, donde la cuota inferior es realmente n. Queremos encontrar la raíz cuadrada de nx, la cantidad y más 1. Para encontrar el medio geométrico de las matemáticas, la primera, tendríamos la raíz cuadrada de 10 por 10 más 1x 11. Así que el medio geométrico es aproximadamente 10.488. Cuando el cuota inferior es 6, el medio geométrico sería la raíz cuadrada de 6 por 7 o aproximadamente 6.481. Cuando el cuota inferior es 2, el medio geométrico sería la raíz cuadrada de 2 por 3, que es aproximadamente 2.449. Y finalmente, cuando el cuota inferior es 1, el medio geométrico sería la raíz cuadrada de 1 por 2, que es aproximadamente 1.414. Así que así es como encontramos los medios geométricos. Y ahora para el próximo paso queremos comparar la cuota en medio geométrico. Si la cuota es más grande, redondearía la cuota.
Si el medio geométrico es más grande, redondaría la cuota abajo. Así que para las matemáticas, aviso como el cuota es más grande, para inglés también el cuota es más grande, para la química la cuota es todavía más grande. Y finalmente, para la biología la cuota es todavía más grande, lo que significa en cada caso que redondaremos la cuota para nuestra asignación inicial. Así que redondearemos el cupo de matemáticas a 11, redondearemos el cupo de inglés a 7, el cupo de química a 3 y el cupo de biología a 2. Ahora encontraremos esta suma y comparar con 22. Aviso como la suma es realmente 23, es demasiado alta porque solo tenemos 22 tutores. Así que ahora tenemos que modificar el dispositivo, o en este caso aumentar el dispositivo y luego repetir el proceso. Aumentemos el dispositivo a 37. Aviso de cómo cambiaron las cuotas porque ahora tenemos que dividir la inscripción por 37. Por ejemplo, por matemáticas tendríamos 380 divididos por 37. Lo que nos da aproximadamente 10.270. Para inglés tenemos 240 divididos por 37. Lo que nos da aproximadamente 6.486 y así sucesivamente. Así que de nuevo, para encontrar la cuota inferior, quitaríamos la parte decimal, que sería 10, 6, 2 y 1. Aviso como este cuota inferior es igual a la cuota inferior anterior, lo que significa que nuestro medio geométrico sería realmente el mismo antes. Para las matemáticas sería la raíz cuadrada de 10 por 11, para el inglés sería la raíz cuadrada de 6 por 7, para la química la raíz cuadrada de 2 por 3, y para la biología la raíz cuadrada de 1 por 2. Lo que vimos antes, nos da estos valores decimales aquí. Y, de nuevo, desde aquí vamos a comparar la cuota y el medio geométrico. Si la cuota es más grande redondeamos. Si el medio geométrico es mayor, redondeamos. Aviso esta vez para las matemáticas el medio geométrico es mayor. Para inglés la cuota es solo ligeramente más grande. Para la química el cuota es más grande. Y para la biología, la cuota también es más grande. Lo que significa que ahora redondearemos la cuota matemática hasta 10. Redonde las cuotas de inglés, química y biología. Tenemos 7, 3 y 2. Aviso como ahora cuando encontramos la suma de las asignaciones. Es exactamente 22, el número de tutores que tenemos. Y, por tanto, hemos hecho. Esta es nuestra asignación final utilizando el método Huntington-Hill de prorrateo. Espero que hayas encontrado esto útil.